Saludos amigos. Vamos a hablar sobre Aristóteles. Esto es parte de un libro digital sobre las ideas políticas. Hemos hablado anteriormente sobre Sócrates y hablamos sobre su principal discípulo, Platón. De ellos son antecesores de Aristóteles. Sócrates fue el profesor de Platón y Platón fue el profesor de Aristóteles. Aristóteles nació en el 384 a.C. A los 17 años llegó a Atenas para estudiar con un personaje que él quería, que admiraba, que era Platón. En el año 342, estudiando con Platón, viajó a Macedonia para ser maestro del hijo de Filipo II, que se llamaba Alejandro, cuando él tenía 14 años. Y este personaje, que fue discípulo de Aristóteles, después se convirtió en Alejandro Magno. Quiere decir que Aristóteles, además de sus cosas, en Grecia, en Macedonia, fue para preparar, para ser el profesor de Alejandro Magno cuando éste tenía 14 años. Después regresó a Atenas y fundó lo que se llama el Liceo. El Liceo, que todavía existe más de 2000 años después que Aristóteles creó el Liceo, fue el centro educativo que tuvo Aristóteles. Platón había creado la academia y Aristóteles creó el Liceo. Aristóteles creó, o fue el primer intelectual que creó una biblioteca personal, y esa biblioteca era de miles de libros de aquella época, en la cual todos estaban depositados en el Liceo. El Liceo era el centro de educación que tenía Aristóteles, como Platón tuvo la academia. A la muerte de Platón, él creó una nueva teoría sobre el conocimiento. Platón había explicado que el saber es innato, quiere decir que personas nacen con el talento de saber, y predicó eso a sus discípulos. Aristóteles decía que el saber no es innato, es adquirido. Quiere decir, uno adquiere el saber por medio de los estudios. Y el razonamiento es la expresión del pensamiento. Ahí comienza la primera discusión. Ya Platón había muerto, su profesor, pero él tenía ese criterio. Platón había escrito en materia de ideas políticas un libro que se llamó La República. Aristóteles escribió dos libros importantes: Politikon, que es una expresión griega, que es la política, y otro que se llamó La Ética. Las ideas políticas de Aristóteles parten de cómo administrar la polis. O sea, la polis es la ciudad. En griego, quiere decir, ellos hablaban de la poli, nosotros hablamos, la palabra poli se utiliza para cosas diversas. Quiere decir, la política se trata de cosas diversas, pero en aquella época se refería a cómo administrar la ciudad. El gobierno de los griegos que Aristóteles planteó, el gobierno es para asegurar la felicidad de los ciudadanos gracias a las leyes
y a la virtud. Ese es pensamiento de Aristóteles. Y las leyes deben ser hechas por la Constitución, no la Constitución para las leyes, sino las leyes para la Constitución. Y eso es algo que todavía se discute mucho, de si nosotros hacemos leyes para modificar la Constitución, y lo que Aristóteles explicaba era todo lo contrario. O sea, la Constitución, de la Constitución se hacen las leyes, no las leyes para la Constitución. Aristóteles explicaba que el hombre es un animal social. O sea, animal social quiere decir necesita de otros seres de su especie para poder sobrevivir, que es lo que llamamos la sociedad. No es un ente aislado, sino es un animal social. En su libro La Política, Aristóteles plantea una serie de ideas políticas sobre la Constitución, sobre los poderes del Estado, sobre la democracia, los derechos de los ciudadanos y otras ideas que todavía se debaten en todo el mundo, a pesar de que él escribió eso hace más de 2000 años. Quiere decir, Aristóteles, Platón y Sócrates fueron antes de Cristo. Aristóteles decía: respeto a mi profesor Platón, pero amo más a la verdad. Estos tres personajes que narramos, que estamos explicando del libro Las Ideas Políticas, como fueron Sócrates, como fueron Platón y Aristóteles, tienen vigencia todavía, a pesar de los miles de años que ellos expusieron sus ideas a nivel internacional. San Agustín tomó muchas ideas de Platón para escribir su libro La Ciudad de Dios. Santo Tomás tomó muchas ideas de Aristóteles para exponer sus ideas del cristianismo. Ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles eran cristianos, porque ellos vivieron muchos años antes de Cristo. Pero el cristianismo que nosotros tenemos tiene muchas ideas de ellos, tanto lo que tomó San Agustín como lo que tomó Santo Tomás de Aquino. Y en la era moderna hay pensadores aristotélicos que han hecho un trabajo grande dentro de la filosofía, dentro de la política. Para poner un ejemplo, Jacques Maritain. Jacques Maritain estudió a Santo Tomás de Aquino y quiso actualizar el pensamiento de Santo Tomás de Aquino en el presente. Él murió en el año 1973, pero estamos todavía a nivel de historia, estamos en la época contemporánea. Y así como Jacques Maritain tomó las ideas de Santo Tomás de Aquino, quiere decir, era un tomista, que son las personas que siguen a Santo Tomás de Aquino. Pero Santo Tomás de Aquino tomó muchas de las ideas de Aristóteles para poner el pensamiento cristiano en la actualidad de la época que él vivió. Así es que Aristóteles, como Platón, porque como dijimos anteriormente, Sócrates no escribió nada, pero el pensamiento que escribió, las ideas políticas que escribió Platón, han sido actualizados por San Agustín y por otros escritores también. Cuando hablemos de Tomás Moro, vamos a ver que la utopía que él escribió, la gran obra de ese gran personaje de la historia, Tomás Moro, vienen muchas ideas de él, de Platón y de Aristóteles. Quiere decir, la mayoría de los filósofos modernos, ahora en el siglo XXI, tienen que ir a la fuente de la política, de la filosofía, de la química, de la física, de la matemática, de la retórica, de los principios, de los valores, de la ética, de esos tres
grandes pensadores que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles va a lo concreto, Platón va a lo ideal. Quiere decir que por eso Aristóteles decía que él respetaba mucho a su maestro, pero en filosofía, porque la filosofía es el método de buscar la verdad a través de la razón. Y para buscar la verdad, Aristóteles decía, respeto mucho a mi maestro, pero amo más a la verdad. Y en filosofía es un método para buscar la verdad. Este gran personaje, Aristóteles, es un personaje que debemos estudiar, que debemos analizar, que debemos ver no solamente que creó el liceo donde él daba sus clases, donde tenía la primera gran biblioteca que se hizo y todos los métodos. Nosotros sabemos las divisiones de las ciencias a través de Aristóteles. Él fue el primero que distinguió qué correspondía a los grados del saber, a la matemática, qué era de la física, qué era de la química, qué era de la filosofía, qué era de la teología y todo el pensamiento científico. Aristóteles fue el que hizo esa distribución, que han aparecido nuevas ciencias, nuevas teorías, nuevas materias, pero el origen está en el pensamiento de Aristóteles. Los aristotélicos son personas que van a las cosas concretas, que analizan las cosas concretas como lo hizo Aristóteles. Y este es uno de los grandes pensadores. El que quiere estudiar política, conocer ideas políticas, tiene que ir a esos maestros que hemos expuesto, Sócrates, Platón y Aristóteles. En otros programas continuaremos tratando temas sobre las ideas políticas, que es una de las cosas que nosotros más necesitamos en la actualidad, tener y conocer ideas políticas.